¿Cómo andan? Días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos un poco de detalle de qué se trata esto, este proyecto de ordenanza de bajar algunas tasas municipales en cuestión administrativas para facilitar Claro. los distintos trámites que tiene que hacer el ciudadano. Exactamente, así es. Es un proyecto que presentamos por segunda vez. Este proyecto lo presentamos a fines del año pasado con el objetivo de que estas eliminaciones de tasas que proponíamos se empezaran a aplicar a partir del año 2022. Ujú. Fue un proyecto que se trabajó en comisiones, pero que se derivó a una secretaría del Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, para que elaborara un informe y lamentablemente no volvió ese informe, entonces este proyecto no se trató y terminó, digamos, en un cajón. Claro. Es por eso que esta vez decidimos volver a presentarlo con el objetivo de que se pueda trabajar en comisiones Ujú. y se empiece a regir en la próxima tributaria del año 2023. Ujú. ¿En qué Nosotros, consiste? claro, lo que proponemos son eliminaciones de tasas tributarias, eh, de pequeñas tasas tributarias que no significan un gran porcentaje de reducción del presupuesto, pero sí significa un alivio al bolsillo de los contribuyentes. La idea es eliminar algunas tasas como por ejemplo el derecho de uso de la vía pública, el pago por la publicidad, el pago por sellados generales, cuestiones administrativas como la presentación de planos, la presentación de estudios de factibilidad. Ujú. Eh, eliminamos, por ejemplo, en el caso del uso de la vía pública, no eliminamos la regulación de ese uso del espacio, Ajá. pero sí eliminamos la tasa que se cobra por el uso del espacio Eso público. sería para los comerciantes, por ejemplo, que tiene que el municipio le habilita sacar una mesita con dos sillas, a la vereda. ¿A eso te referís? Por ejemplo. Consideramos que este tipo de tasas no representan una contraprestación directa por parte del municipio y por eso eh, perdería sentido tributar sobre esas cuestiones. Y de alguna forma también para fomentar la actividad comercial, Ajá. el uso de la vía pública y una ayuda concreta a los comerciantes locales que la vienen pasando mal desde hace mucho tiempo. Por Claro. supuesto, sí manteniendo la regulación, Sí, como sí, por supuesto. explicaba mi compañera Anabel. Todos nosotros queremos reducir las tasas. Y por supuesto también todo esto acompañado de una reducción de trámites administrativos y burocráticos que Ujú. también desalientan el pago a veces de los tributos o el crecimiento de las inversiones. Entonces, haciendo más fáciles los trámites y el acceso al ciudadano para poder instalar un negocio, por ejemplo, Ujú. y simplificar algunos trámites administrativos, Ujú. creemos que el resultado es positivo en cuanto a que la gente empieza a pagar más, con más facilidad y con más ganas también los tributos correspondientes. Claro. Y ¿Y qué impacto tiene sí. esto, por ejemplo, eliminando estas tasas? ¿Qué impacto tendría en las arcas municipales? Cuando hicimos la presentación el año pasado, habíamos hecho un cálculo aproximado. La reducción de esta tasa implica una reducción del 0,6% del presupuesto municipal, Ujú. es decir, prácticamente insignificativo para el municipio. Ujú. Es por eso que insistíamos en darle tratamiento, que se pudiera aprobar la eliminación de estas tasas para el año 2022. No fue así y consideramos que la eliminación de estas tasas es un cambio positivo, es en favor de los contribuyentes y es por eso que volvemos a hacer esta presentación. ¿A cuánto asciende el presupuesto municipal, Emiliano? El presupuesto que fue aprobado el año pasado era de aproximadamente 18.000 millones, Claro. sin contar las ampliaciones que hubo durante el año, Ujú. que creo que hubo dos, Ujú. hablando de un volumen total al día de hoy de más de 20.000 millones. Eso el año pasado, es Todavía decir, ese es el que se está ejecutando en estos momentos, ¿no es cierto? exactamente Y, durante este 2022. y del presupuesto El, el, el de 2023 ingresaría el lunes por mesa de Ajá, Ah, entrada. ajá, No tenemos ningún borrador, no tenemos nada todavía nosotros, ajá, más allá de algunos trascendidos periodísticos, ajá. ujú. pero estaría ingresando oficialmente y podremos empezar a estudiarlo para su tratamiento. De la misma manera,
consideramos que la aplicación de esta ordenanza, de este proyecto propio, podría representar más o menos un valor similar al que habíamos presentado el año pasado, en cuanto que es un porcentaje Claro. proyectado, digamos, de las tasas municipales, 0,5, 0,6% Ujú, de los recursos. ujú. Con una administración eficiente y derivando, haciendo algunos movimientos de partidas, perfectamente se pueden cubrir estos costos. Y al contrario, el beneficio, como decíamos, redunda en el bolsillo del vecino y de los comerciantes de la ciudad, por ejemplo. Está bien. ¿Cómo viene trabajando el Consejo Deliberante? ¿Se vienen respetando los pedidos de informe, los proyectos de la oposición? Porque si bien sabemos que el Consejo Deliberante tiene mayoría oficialista, por ahí no sé si cómo es si es buena la convivencia o no, los distintos bloques y si se da el debido debate. Justamente en la sesión de ayer presentamos un proyecto de resolución instando al Ejecutivo a que dé respuesta a todos los pedidos de informe que hemos presentado durante el año 2020 y 2021, alrededor de 8 o 10 pedidos de informes que no han sido respondidos. Se han cumplido los plazos legislativos que tiene el Ejecutivo para dar respuesta, y lamentablemente no hemos obtenido justamente la respuesta, por eso presentamos esta resolución. En base al tratamiento de proyectos, Sí. claramente los proyectos de la oposición no se trabajan en comisiones, lamentablemente. De las 10 comisiones que existen en el Consejo Deliberante, 6 son presididas por el oficialismo, y lamentablemente ellos deciden qué proyectos se trabajan y cuáles no. Nosotros, en lo que va del año, creo que se aprobó un solo proyecto de nuestra autoría, que fue un proyecto de decreto que se aprobó en la sesión de ayer, y esto de los proyectos está en espera de ser tratado en comisiones, ni siquiera se les da tratamiento. Algunos sí, pero lamentablemente sucede lo que sucedió con este proyecto el año pasado, que se envían a una secretaría del Ejecutivo para que emita un informe sobre ese proyecto, y lamentablemente las secretarías, por la burocracia del trámite, terminan dilatando mucho los plazos y los proyectos terminan quedando en un cajón sin tratamiento. ¿Es a ustedes como bloque minoritario o al resto de la oposición le pasa exactamente lo mismo? Sí, sí, al resto de la oposición podemos notar un tratamiento similar. Si bien por ahí puede que haya, en algunos casos, mayor tratamiento de los proyectos del resto de la oposición, pero es notorio cómo frente al proyecto del oficialismo hay una fluidez mucho más natural, no suelen enviarse a pedidos de informe, suelen tratarse con personal que va a las comisiones y que de alguna forma defienden el proyecto, por supuesto porque ya tienen el acompañamiento de la forma de la estructura del Ejecutivo, pero a veces se notan algunas discrepancias, digamos, en el tratamiento, digamos, no es tan igualitario. Y bueno, hacen sentir con rigor a veces la presencia, digamos, la mayoría, justamente que ellos son, y se termina aprobando. Uno podría revisar, hacer estadística de todos los proyectos aprobados en cada sesión y es notoria la diferencia. Muy bien. Bueno, última, Sí. un tema bastante importante y que siempre trae polémica es el tema del transporte público de pasajeros. ¿Se ha podido discutir en el Consejo Deliberante sobre la concesión de la empresa? No. Lamentablemente no. Es una cuestión que venimos denunciando hace rato, que el órgano de control y monitoreo del sistema de transporte se reúne únicamente en los momentos en que se discute la tarifa del boleto, por lo general el aumento, Sí. y no se debaten los problemas de fondo del sistema. Nosotros sostenemos que el transporte público ha entrado en crisis hace años, no es un problema de esta gestión, Sí. viene arrastrando problemas, gestión tras gestión, que no se han podido resolver y que no se debate justamente en los ámbitos donde tiene que darse ese debate. En las reuniones de SITU no se debate el recorrido de los colectivos, la ubicación de las paradas, no se habla de frecuencias, no se habla de las condiciones de los coches, simplemente se discute el aumento del boleto.
Nosotros presentábamos en el año 2020, si mal no recuerdo, Sí. un proyecto que buscaba implementar un plan director de movilidad en la ciudad de Paraná y toda su área metropolitana. Y una de las cuestiones principales era una nueva prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros, que entre otras cosas proponía un sistema multimodal, integrando el tren urbano de pasajeros, la bicicleta como medio de transporte y no como medio recreativo, teniendo en cuenta fuertemente al peatón, porque es la persona que mayores condiciones de seguridad necesita a la hora de moverse en la ciudad. Sí. Y lamentablemente ese proyecto tampoco se debatió, tampoco se discutió. Recibimos una devolución por parte de un secretario del Ejecutivo, pero el resto de las secretarías a donde llevamos el proyecto, personalmente, no dieron respuesta y lamentablemente no se debatió, no se discutió. Nosotros hicimos una propuesta y siempre sostuvimos que estábamos abiertos al debate y a mejorar esa propuesta con los aportes necesarios. El Ejecutivo nunca ni siquiera propuso modificaciones al proyecto con el objetivo de que pudiera implementarse un nuevo sistema de transporte en la ciudad. Entendemos que no existe la voluntad política de solucionar el problema del colectivo, porque claramente conlleva una decisión importante y lamentablemente no vemos de parte del Ejecutivo la decisión de querer resolverlo. Emiliano, para ustedes, para los dos concejales, y dada la actual situación que está viviendo el transporte urbano de pasajeros, ¿debería caerse la concesión? Creemos que no es necesario llegar a ese extremo. Dentro de los pliegos de licitación del servicio está la posibilidad de realizar ajustes, como las cuestiones que comentaba Anabel, que están contempladas en nuestro proyecto, y que nuestro proyecto apuntaba a eso, a realizar los ajustes estructurales necesarios, más allá de quién preste el servicio. Porque podemos mantener estas condiciones de servicio, llamar una nueva licitación, una nueva empresa, y cometer los mismos errores de diseño del servicio, que creemos que ahí está el problema. Por supuesto que una nueva licitación podría replantear algunas cosas, pero es un proceso muy largo, costoso, incluso riesgoso para los usuarios del servicio por un tiempo hasta que todo se vuelva a funcionar. Claro. Con los ajustes importantes, que no son menores, pero posibles, que planteamos, creemos que se podría ir mejorando el servicio sin llegar a la necesidad o al extremo de caer la concesión y establecer una rescisión de contrato. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y espero que en esta oportunidad no se le caiga el proyecto de ordenanza sobre el tema de las tasas, que seguramente va a ser un alivio para todos los usuarios.